El esposo satisfecho bloqueó las tarjetas de crédito de su esposa y esperó a que ella regresara de rodillas. Pero cuando la llamó, se sintió extraño. Había regresado del aeropuerto esa misma mañana. Nancy Henderson se había levantado más temprano de lo habitual para preparar el desayuno y asegurarse de que los niños se despertaran bien antes de su vuelo. Las maletas ya estaban listas en el pasillo y la pequeña Sandra, de 8 años, soñaba en voz alta con conocer a un encantador príncipe del snowboard. El pequeño Steven le había prometido a su padre que se portaría bien y escucharía a su mamá. El mayor y más responsable, Nathan, revisaba cuidadosamente que no hubieran olvidado nada. En resumen, en ese momento la ruidosa familia debería haber estado durmiendo en el avión, esperando a que aterrizara. En cambio, estaban conduciendo de regreso a casa por calles familiares con una extraña sensación de haber espiado algo a través de una cerradura. Era como ver algo que no deberías porque no estabas destinado a estar allí en primer lugar. Niños, ya que no pudimos irnos, preparemos una sorpresa para papá, sugirió Nancy de camino a casa. Planeaba llamarlo para contarle sobre la cancelación, pero nunca lo hice y ahora ya no tiene sentido. La sorpresa ya está aquí, suspiró Sandra. El vuelo fue cancelado, no llegamos a la estación de esquí. Ahora vamos a pasar todas nuestras vacaciones hasta las rodillas en la nieve aquí. ¿Y es eso una tragedia? Nancy se encogió de hombros mientras giraba en el camino de entrada. No le gustaba particularmente dejar el auto en la entrada en lugar de estacionarlo en el garaje como de costumbre, pero estaban demasiado cansados hoy. Habían pasado varias horas en el aeropuerto por un error tipográfico en los boletos. No solo la hora de salida estaba mal, sino que también se quedaron atrapados por el mal tiempo. Habían estado tan emocionados por esquiar, aterrizar en las rápidas pistas, los telesillas y la nieve golpeándoles en la cara. Lo que sucede, sucede para bien, suspiró Nancy. Las vacaciones de Año Nuevo son geniales aquí también. Es casi como estar en la estación de esquí, solo que gratis. Árboles, nieve, trineos y un poco de frío. ¿Qué es el invierno sin nieve y frío? En realidad, me alegra que no nos hayamos ido, dijo Nathan. Honestamente, ¿qué clase de vacaciones son esas, bajando una pendiente empinada como locos? Podríamos ir a algún lugar con esquí normal en lugar de montañas, montañas, montañas. ¿Estamos entrenando para las Olimpiadas o algo? Nancy pensó que su hijo decía esto para apoyarla y animar a su hermana, así que añadió entusiastamente, esa es la actitud, Nathan. Los snowboarders y los freestyles son geniales, estoy de acuerdo, suben al aire, pero luego aterrizan y se rompen las piernas, intervino Sandra perezosamente. Sandra, la regañaron su madre y su hermano al unísono. La niña se rió. Vamos, es solo mi sentido del humor, ¿qué puedo decir? Y en serio, las montañas en invierno están tan pasadas de moda. Hacer muñecos de nieve en terreno plano es mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el plan para la sorpresa de papá?, preguntó Sandra. Nancy sonrió. Probablemente se quede trabajando hasta tarde, así que hagamos algo delicioso para la cena y luego vayamos a recogerlo a la oficina. La clave es ser rápidos, pero incluso si solo llega a casa y nos ve, seguirá siendo una buena sorpresa. De acuerdo, descarguemos todo y pongámonos a trabajar, tenemos que cocinar, dijo Nancy mientras sacaba las llaves de la casa y se las entregaba a Steven. Has aprendido a abrir la puerta ya, ¿verdad? El pequeño asintió con orgullo. Entonces, adelante, pero no olvides que tan pronto como te quites tus cosas. ¿Qué necesitas hacer primero? Lavarme las manos, respondió Steven sin dudar ni un segundo, y corrió hacia el ascensor. Está creciendo tan rápido, pensó Nancy con orgullo mientras observaba a su hijo de 5 años elegir con confianza la llave correcta e insertarla en la cerradura. Parece que tenemos un pequeño cerrajero en ciernes, bromeó Nathan, ganándose un ligero golpe en la cabeza por parte de su madre. Solo es una broma, es mi sentido del humor. Vamos, bromista, dijo Nancy mientras seguían a Steven dentro.
Steven, por supuesto, actuó con la velocidad de un rayo, como siempre. Al entrar en el pasillo, Nancy tropezó de inmediato con las pertenencias esparcidas del más pequeño: botas, sombrero, chaqueta, guantes. Parecía que Steven se había quitado todo su equipo de invierno al mismo tiempo y lo había esparcido en todas direcciones. Steven lo llamó con seriedad, pero el pequeño ya estaba corriendo hacia la puerta del baño. Voy a lavarme las manos. Quédate quieto, pequeño diablillo. Primero tengo que lavarme las manos, respondió Steven seriamente, cerrando la puerta detrás de él. Pero un segundo después, salió nuevamente, inusualmente callado y confundido. Mamá. ¿Qué pasa? Se acercó y susurró: mamá, hay una señora desnuda sentada en la bañera. Nancy se sorprendió. ¿Qué está sentada ahí, Steven? De repente recordó que sus hijos mayores estaban detrás de ella y que probablemente también lo habían escuchado todo. Nancy se volvió hacia ellos. Los rostros de Nathan y Sandra estaban inmóviles. O no creían las palabras de Steven o, lo más probable, no podían creer lo que acababan de oír. Nancy los entendía. Voy a comprobarlo yo misma, y ustedes se quedan aquí. Nancy caminó hacia el baño y abrió la puerta de golpe. No, Steven no había estado imaginando cosas. Realmente había una mujer desnuda sentada en la bañera. Era voluptuosa, con cabello largo y rojo oscuro. Su rostro pálido estaba acentuado por un lápiz labial rojo brillante. Flotando en el agua del baño había pétalos de rosa carmesí, uno de los cuales se aferraba a su suave hombro blanco. Hola, dijo Nancy, simplemente porque sentía que tenía que decir algo, aunque no se le ocurría nada sensato. Tú, continuó, dándose cuenta de que estaba balbuceando tonterías. Debes tener la dirección equivocada. Esto no es una casa de baños. ¿Estabas buscando un spa, tal vez? Nancy se mordió el labio, tratando de obligarse a dejar de hablar. ¿Qué estaba diciendo? Se necesitaba algo más adecuado, algo que coincidiera con lo absurdo de la situación. ¿Dónde está el conejito?, chilló la mujer desnuda. ¿El qué?, preguntó Nancy, pero de inmediato comenzó a entender. La mujer tenía algún tipo de problema de habla. No se refería a un conejito real. ¿Te referías a Randy? Papá, dijo una voz desde el pasillo. Nancy entreabrió la puerta del baño y echó un vistazo afuera. De pie en la entrada de su casa estaba Randy, claramente recién llegado de la calle. Parecía haber corrido a casa, rebosante de buen ánimo. Esto era evidente por la amplia sonrisa que aún no había logrado borrar de su rostro al ver inesperadamente a su esposa e hijos de regreso. También era evidente por la botella de champán que sostenía en la mano. Sandra y Nathan miraban a su padre sin palabras. Steven miraba de un lado a otro entre su madre y su hermano mayor, sin decir nada tampoco. Hola, finalmente habló Randy, con una voz incierta. Yo, decidí tomarme el día libre. ¿Por qué no te fuiste? El vuelo fue cancelado, respondió Nancy mecánicamente. Oh, asintió él. Pensé que ya te habías ido. Salí a comprar champán. Nancy respiró hondo tratando de reunir sus pensamientos, pero su mente estaba dando vueltas. Así que este es mi esposo, pensó. Él fue a buscar champán, creyó que nos habíamos ido, y compró champán para esa mujer desnuda que en este momento lo estaba esperando en el baño. ¿Qué digo ahora? Tienes una invitada, dijo señalando la puerta del baño. ¿El champán es para ella? Sí, respondió Randy. A diferencia de su esposa, Randy ya había reunido sus pensamientos. Colocó la botella de champán en el estante bajo el espejo, se alisó el cabello y metió las manos en los bolsillos de sus jeans. Nancy, realmente no tenías que hacer semejante escena, dijo casi con tono de cansancio. ¿Yo hice la escena? No te hagas la tonta. Probablemente lo has sabido desde hace tiempo, y, honestamente, eso es culpa mía.
Me dejé llevar demasiado y apenas intenté ocultar nada. Solo un completo idiota no lo habría descubierto. Pero pensé que estabas actuando como una mujer sabia que entiende que la familia es más importante que una aventura y no hiciste un escándalo. De hecho, te admiraba por eso, hasta me sentía orgulloso de ti. ¿Quién hubiera pensado que todo terminaría de manera tan barata? ¿Por qué inventaste lo del vuelo cancelado, volviste a casa y, lo peor de todo, dejaste que los niños lo vieran todo? ¿No podías haber esperado a que todo esto se extinguiera por sí solo? Extinguirse por sí solo, vino un grito agudo desde el baño, seguido de un fuerte chapoteo de agua. Debe haber saltado de la bañera, pensó Nancy. Por si acaso, se apoyó contra la puerta del baño. Lo último que necesitaba era que la amante de Randy saliera corriendo desnuda al pasillo. ¿Qué quieres decir con extinguirse por sí solo? ¿Qué historia? Querida, que me prometiste, gritó la mujer. Dijiste que me amabas, que habías esperado toda tu vida por mí, que lamentabas no haberme conocido antes. La mujer golpeó la puerta con fuerza. Nancy se preparó para aguantarla mejor. Nathan, rápido para reaccionar, corrió a ayudar. Al menos cúbrete con una toalla, gritó él, sujetando la puerta. Hay niños aquí. ¿Qué me prometiste? Gritó la mujer. ¿Qué me dijiste? Recuerda que dijiste que te divorciarías de ella, que solo necesitabas un poco de tiempo. ¿Y qué? Debía decirte la verdad, ladró Randy. Que solo quería divertirme un poco. ¿Cómo iba a saber que serías tan idiota? Pareces estar rodeado de idiotas, jadeó Nancy, apenas conteniendo a la furiosa amante de su marido. Tu esposa es una idiota que no sabía nada. Tu amante también es una idiota. Estoy harta de todos ustedes. Randy rugió, con las venas del cuello hinchadas y la cara roja de rabia. En ese momento, apenas parecía humano, más bien un animal salvaje y furioso. Desgraciado, no tienes vergüenza, gritó la mujer en el baño, golpeando la puerta con tal fuerza que lanzó a Nancy hacia un lado. Por el rabillo del ojo, vio como el pie de Nathan resbalaba en el suelo de laminado. Sandra, gritó Nancy, lleva a Steven fuera de aquí. Sandra jadeó y rápidamente cubrió los ojos de Steven con ambas manos, justo a tiempo, ya que la amante de Randy, sin molestarse en cubrirse, salió tambaleándose de detrás de la puerta y cayó al suelo. Te dije que cogieras una toalla, murmuró Nathan, frotándose la pierna adolorida. ¿No tienes vergüenza? Vamos, Steven, salgamos a caminar, dijo Sandra, manteniendo firmemente su mano sobre los ojos de su hermano, mientras lo sacaba del apartamento. Nancy se levantó y dijo, parece que llegamos en mal momento. Incómodo, agregó. Tal vez no tengan que irse, preguntó Randy, podemos resolver esto con calma. No, Nancy sonrió con sarcasmo. Sabes, si los niños y yo no hubiéramos visto todo este espectáculo, tal vez, pero ahora, de ninguna manera. Es mejor que lidies con esto, dijo señalando a la amante de Randy. La joven estaba sentada en el suelo, sollozando en silencio. Su cabello mojado goteaba y los pétalos de flores se pegaban patéticamente a su espalda. Toda la escena se veía lamentable, como si la mujer curvilínea hubiera rodado desnuda por un montón de basura. Nancy la miraba con una extraña mezcla de disgusto y curiosidad. Randy permanecía en silencio. Probablemente se sentía peor que nadie en ese momento. Después de todo, tanto su esposa como su amante tenían todo el derecho a estar enojadas y hacer una escena, pero él no tenía más espacio para protestar, solo vergüenza. Y vergüenza había. Humillado frente a todos, era un desastre. Por alguna razón, Nancy pensó que tal vez él merecía algo de simpatía, pero ciertamente no de ella. Simplemente no tenía la energía para eso en ese momento. Esto realmente terminó de manera barata, murmuró Nancy. Es lo único que acertaste, barato, agregó Nathan. Sí, ya voy, respondió su hijo.
Solo estoy agarrando mi chaqueta, luego podemos irnos. Nathan, llamó Randy, pero su hijo actuó como si no lo hubiera escuchado. En su lugar, Nathan extendió la mano hacia su madre. Vámonos, mamá, dijo. Ellos pueden encargarse de esto. Salieron del apartamento y encontraron a Sandra y Steven esperando junto al ascensor. Al menos no descargamos todo del coche, comentó Sandra. No es que tuviéramos mucho que desempacar de todas formas, respondió Nancy. No es gran cosa, dijo Nancy. Volveremos por la ropa de abrigo más tarde. Pero por ahora, ¿por qué estamos aquí parados? Vámonos. ¿Y exactamente a dónde vamos?, preguntó Nathan, saliendo y dirigiéndose al coche. Pareciera que esa es la verdadera pregunta ahora, añadió, y tenía razón. Irse fue la parte fácil, resultó. Pero irse a algún lugar, esa era una historia completamente diferente. Iremos al pueblo, dijo Nancy, tomando la decisión en ese momento. Es la casa vieja de tu abuelo. Nos dirigimos allí ahora, descansamos, pasamos la noche y luego esperamos. La amante anónima de Randy salió corriendo del edificio, vistiendo un abrigo de piel de oveja desabrochado y moviendo la cabeza frenéticamente. Esperen, por favor, esperen, gritó, deteniéndose frente a Nancy, jadeando. Ya sé que esto es muy atrevido, pero ¿podrías darme un aventón?, preguntó con una sonrisa tímida. Vivo fuera de la ciudad y los autobuses ya dejaron de funcionar. Estaré varada aquí hasta la mañana sin un lugar a donde ir. Tengo miedo. No hay espacio en mi coche, cortó Nancy bruscamente. Niños, entren rápido, agregó. Sandra, no olvides abrochar a Steven y asegúrate de estar bien sujeta también. Por favor, sollozó la chica, llorando abiertamente ahora. De verdad no tengo a nadie más a quien pedirle. ¿Qué se supone que haga, dormir en la calle? Oh, por el amor de Dios, murmuró Nancy entre dientes. Súbete al coche, solo deja de llorar. Ya es insoportable sin eso. ¿A dónde necesitas ir?, preguntó Nancy. Afortunadamente, el destino no estaba lejos. Gracias, dijo la chica sinceramente. Nancy notó lo simple, pero algo bonita que era su cara, especialmente si solo pudiera quitarse la gruesa capa de maquillaje. De nada, respondió Nancy con una sonrisa sarcástica, y luego, sin poder resistir, añadió. Justo no te metas más con los maridos de otras mujeres. Femme fatal, ¿eh? ¿Qué? La chica frunció el ceño. No importa. Adiós. De camino al pueblo, tuvieron que parar varias veces. Primero, Nancy retiró dinero del cajero automático, dudaba que el pequeño pueblo rural aceptara tarjetas de crédito. Luego, tuvieron que comprar algunos víveres, ya que no habían comido desde antes del viaje al aeropuerto, lo que parecía haber sido hace siglos. El trayecto se extendió hasta la tarde, pero quizá fue lo mejor, ya que les dio tiempo para calmarse. Fue solo cuando se acercaron al pueblo que Nancy se dio cuenta de lo drásticamente que había cortado su vida anterior. En el calor del momento, no lo había asimilado, pero ahora la realidad la golpeó. ¿Qué iban a hacer? ¿Vivir en este pequeño pueblo? ¿Calentar la estufa, quitar la nieve y vivir en esta casita que era un tercio del tamaño de su apartamento en la ciudad? Vaya lío. Mamá, ¿falta mucho?, preguntó Sandra desde el asiento trasero. Steven ya está dormido y yo también estoy muy cansada. Ya llegamos, respondió Nancy, deteniendo el coche. Mira, ahí está nuestra casa. Para acercarse a la pequeña cabaña, tuvieron que atravesar un campo nevado. Aunque eran solo unos 10 metros, cuando te hundes en la nieve crujiente hasta los tobillos mientras cargas a un pequeño en brazos, esos 10 metros se sienten como una eternidad. Nancy Preston, abriendo camino para los niños, pensó con amargura, asterisco bien merecido, esto es lo que pasa cuando olvidas tus raíces y no vuelves asterisco. ¿Qué pensaste?
¿Qué podrías convertirte en una chica de ciudad en la 130ª generación, con un marido rico y un apartamento en un barrio nuevo? Pues ahora estás aquí, caminando por la nieve, y no te quejes. Esto te lo buscaste tú misma. La nieve se colaba rápidamente en las zapatillas de Nancy, que todavía eran zapatos de ciudad, no aptos para paseos rurales. La experiencia era a la vez vigorizante e irritante. Mamá, se quejó Sandra con voz cansada, estoy cansada. Estamos a punto de llegar, dijo Nancy sin darse la vuelta. Solo aguanta un poco más. Mamá, ¿por qué vinimos aquí? Podríamos habernos quedado en un hotel por la noche. Nancy sintió el impulso de contestar de forma brusca, aunque sabía que no serviría de nada. Todos decían lo mismo. Asterisco, pero que Dios le dé salud y una buena esposa, asterisco, pensó Nancy, mientras Nathan intervenía. ¿De verdad crees que la nieve se iba a derretir en una noche? Igual tendríamos que venir por la mañana, así que mejor cállate. ¿Y si estás cansada? Nathan se quitó la pesada mochila de senderismo y la tiró sobre la nieve. Súbete. Te llevaré como en un trineo. Gracias, Nathan, dijo Nancy sinceramente. ¿Qué haría sin ti, hijo? La puerta que habían luchado por alcanzar estaba cerrada por dentro. Nathan negó con la cabeza y luego aplaudió con entusiasmo. Espera, la abriré. Se subió y trepó por la cerca. Ah, es genial que la nieve aquí llegue hasta las rodillas, dijo alegremente un momento después. Sandra, baja de la mochila. Hay un termo con agua caliente en el bolsillo lateral. Tráelo aquí. ¿Piensas tomar té o algo?, preguntó ella. Su hermana exclamó, pero aún así recuperó el termo. Dumbbell, echaré un poco de agua hirviendo en el pestillo para descongelarlo, y al menos puedes pisar un poco la nieve alrededor. De lo contrario, la puerta no se abrirá. ¿Tenemos las llaves de la casa?, preguntó Nathan. Sí, le aseguró Nancy, solo sácalas de mi bolsillo, de lo contrario, Steven se quedará dormido para siempre. De hecho, el pequeño niño que sostenía en sus brazos roncaba suavemente, perdido en su 10º sueño de infancia. Nathan insertó con cuidado la llave en la cerradura y la giró 2 veces. Esperemos que esta parte salga bien, murmuró entre dientes. Entren, yo traigo las maletas. Nancy fue la primera en entrar a la casa, y apenas cruzó el umbral, un olor peculiar la golpeó. No era el reconfortante aroma del hogar. Sí, susurró su hija detrás de ella, no es precisamente acogedor, ¿verdad? Pásame a Steven, y tú quítate la ropa, o mejor no, la estufa no está encendida. Bueno, ya nos encargaremos de eso, dijo Nathan con un suspiro mientras arrastraba las maletas hacia adentro. Primero que nada, recogí algunas ramas caídas mientras caminábamos y, ahora mismo, revisé el cobertizo, había algunas piezas de madera seca, así que estaremos lo suficientemente cálidos. También, con un gesto teatral como un mago sacando un conejo del sombrero, Nathan abrió la cremallera de su mochila y sacó una placa caliente, una potente batería portátil y una linterna que brillaba tan intensamente que podría sustituir fácilmente a una lámpara de araña. Perfecto, exclamó Sandra. Apunta hacia aquí, necesito acostar a Steven. Voy enseguida, respondió Nathan rápidamente mientras se quitaba su chaqueta de invierno. Ahora vamos, la cama estará helada, eso seguro. Lo acostaremos sobre mi chaqueta y lo cubriremos con la tuya, sugirió. Así no pasará frío. Hablando en voz baja, entraron al dormitorio para acostar al pequeño. Nancy, que se quedó sola en la sala, se acercó al viejo tocador y tocó suavemente el espejo frío. No había mucha luz, solo los rayos de la luna entrando por la ventana, pero eso era suficiente. Aquí estoy de vuelta en casa, pensó. He regresado. ¿Pero qué hago ahora? ¿Quién sabe? El pequeño Steven se movió ligeramente en su sueño, y Sandra comenzó a cantarle una canción de cuna en voz baja. Nathan salió del dormitorio. ¿Qué pasa, mamá? Pareces congelada,
dijo suavemente. Vamos a instalarnos. Encenderé la estufa ahora mismo. Deberíamos al menos tomar un té, sugirió Nancy, y veré qué podemos picar. Esa noche le debía todo a su hijo mayor, y lo sabía. Si no hubiera sido por Nathan, probablemente habría perdido la cabeza. Qué maravilloso era tenerlo tan calmado, sereno y sensato. Nathan, ¿necesitas ayuda?, le preguntó, asomándose a la cocina. Tenemos algo de té y algunas galletas. Todo lo demás necesita cocinarse, respondió su hijo. Nos las arreglaremos con lo que tenemos. Picaremos algo y nos iremos a dormir. Mañana nos ocuparemos de todo como corresponde. Buscaremos ollas, platos y todo eso. Por cierto, si tenemos tazas, dijo, señalando hacia el armario de la cocina. Sandra evidentemente se había quedado dormida mientras acunaba al pequeño. El dormitorio estaba envuelto en un silencio tranquilo. Déjalos dormir, han tenido un día largo, comentó Nathan mientras le entregaba a su madre una taza de té caliente. Iré a cubrirlos a ambos. Y tú deberías acostarte también, le aconsejó Nancy. Aunque intentas mantenerte despierto, sigues estando cansado. Acuéstate en el sofá de la sala, sugirió finalmente. Y aquí me quedaré un rato más, beberé mi té y luego me iré a dormir también. La cama en el dormitorio es lo suficientemente amplia. Descansa un poco. Nathan bostezó ampliamente. Tendremos mucho que hacer mañana. Me iré a dormir. Durante un rato, ella pudo escuchar a su hijo dando vueltas en el sofá y murmurando para sí mismo, pero luego todo quedó en completo silencio, y Nancy se quedó sola en esa quietud. A pesar de su cansancio, no quería dormir. Permaneció sentada, calentando sus manos en la taza que se enfriaba y escuchando con atención. Trataba de comprender cómo esta casa, abandonada injustamente, la recibía de nuevo. ¿Estaba contenta de tenerla? ¿Feliz solo por volver a sentir el calor de la estufa y pronto estar llena de voces animadas? ¿O guardaba rencor, considerándola una traidora, reacia a aceptarla bajo su techo nuevamente? Nancy escuchó con atención, pero no pudo descifrar la respuesta de la casa. Parecía que esperaba, lista para ser moldeada por sus nuevos habitantes. La llenarían de alegría y risas, y la casa sería feliz. Sería cuidada y apreciada, y a cambio ofrecería calidez y comodidad. Después de todo, las casas son así, son agradecidas. Ella tocó la superficie de la mesa con la palma de la mano y sonrió, sintiendo los pequeños arañazos familiares hechos por un cuchillo. Nada en esta pequeña casa había cambiado, ni lo haría jamás. Aquí estaba la mesa que su abuelo había construido con sus propias manos. Y allí estaba la ventana que enmarcaba el claro cielo invernal. Las estrellas brillaban tan intensamente como en su lejana infancia. Nunca había visto estrellas tan brillantes en ningún otro lugar, en ninguna parte. Hace muchos años, la pequeña Nancy se sentaba aquí en su banquito, observando cómo su abuela manejaba la masa con destreza. No parecía haber magia en ello. Rompía unos huevos en una olla grande, echaba harina, añadía leche, la amasaba y luego la colocaba cerca de la estufa. Y entonces, si observabas de cerca, la masa cobraba vida, se hinchaba y se volvía hermosa. Si entrecerrabas los ojos y la mirabas el tiempo suficiente, podías ver cómo respiraba. Pronto, la casa se llenaría del aroma querido del pan recién horneado, el aroma del confort y la calidez del hogar. Después de todo, su abuelo era un verdadero mago. En sus manos, un simple trozo de madera sin interés se transformaba en un pequeño pájaro, y una rama seca se convertía en una serpiente divertida, no tan maliciosa. Nancy tenía todo un zoológico en su estantería, formado por los regalos de su abuelo, pájaros, serpientes, lagartos escamosos y elefantes. Pero lo que más amaba era el oso con sus cachorros. Nadie sabía cuánto tiempo le había tomado a su abuelo, pero de alguna manera, casi de forma incidental, había creado un verdadero cuento de hadas.
El oso estaba tendido en un claro del bosque, afilando perezosamente sus garras en un tocón cercano. Los pequeños jugaban, uno abrazaba fuertemente el cuello de mamá oso, otro trepaba sobre su espalda, mientras que el tercero se acurrucaba, descansando junto a su costado cálido. Nancy había puesto nombres a los 3 cachorros e inventado diferentes historias para ellos. A sus abuelos les encantaba escucharlas también. Pero ya no quedaban abuelos, y Nancy hacía mucho tiempo que había dejado de ser una niña. Ahora era más bien una osa con sus propios cachorros. Sin embargo, la casa seguía siendo la misma. Incluso su pequeña silla infantil seguramente había sobrevivido. Nancy extendió la mano al azar debajo de la mesa y, por supuesto, la encontró de inmediato. Sus dedos reconocieron al instante el respaldo pulido y el cojín del asiento. Sacó la silla de debajo de la mesa y se echó a reír en voz baja. Estaba en perfecto estado. Y aquí tienes la traducción al español con el formato solicitado. Incluso el cojín seguía allí. Con cuidado, Nancy se sentó en la silla y se recostó contra el lado cálido de la estufa. Allí podía cerrar los ojos y, al menos por un par de segundos, sentir calidez y seguridad. Pero, ¿quién dijo que un par de segundos no era suficiente? Casi se quedó dormida cuando su teléfono, en el bolsillo, comenzó a vibrar. El mensaje entrante, como no, era de su esposo. Ya que decidiste actuar de forma tan tonta e irrazonable, yo tampoco me molestaré contigo. Me alegra informarte que todas tus tarjetas de crédito han sido bloqueadas. Veamos cómo cantas ahora. Lo más divertido es cómo piensas criar a 3 hijos. Sin embargo, si recapacitas y te disculpas, tal vez lo reconsidere. Buena suerte. Me despertaste solo para leer esta tontería, murmuró Nancy, guardando el teléfono de nuevo en su bolsillo. Como siempre, en su papel ridículo, un payaso. Se levantó y caminó en silencio hacia el dormitorio, donde estaban Sandra y Steven. Un payaso podría ser, pero había algo práctico en que él la hubiera despertado. Dormir era definitivamente mejor en una cama. Nancy se acostó en el borde libre y se cubrió con su propio edredón, pero el sueño no llegaba. Si Randy no estaba mintiendo y no lo hacía, las cosas iban mal. Significaba que no tenía dinero en absoluto. Este pensamiento le hizo querer saltar de inmediato y empezar a correr por la habitación. Por alguna razón, siempre que estaba extremadamente ansiosa, reaccionaba de la misma forma, ponerse de pie y correr o al menos caminar rápido hasta sentirse más tranquila. Asterisco asterisco no, asterisco asterisco se dijo a sí misma. Asterisco asterisco voy a despertar a los niños, asterisco asterisco. Así que no había más dinero. El divorcio era inevitable, junto con la división de bienes y la pensión alimenticia, pero eso era una preocupación futura. Asterisco asterisco tengo un coche asterisco asterisco, recordó Nancy. Asterisco asterisco si lo vendo, asterisco asterisco pero no podía venderlo. El coche estaba a nombre de su esposo, así que esa opción tampoco era viable. Lo único que quedaba era empezar a buscar trabajo desde la mañana. Asterisco asterisco está bien asterisco asterisco, pensó. Asterisco asterisco probablemente ya he pasado suficiente tiempo en casa, asterisco asterisco pero justo después de este pensamiento, la desesperación volvió. Claro que tenía educación. Entre el cuidado de los niños, había trabajado en el Palacio de Creatividad de la ciudad como profesora de educación complementaria, impartiendo clases de dibujo y modelado. Por supuesto, apenas pagaban nada, pero Randy siempre había ganado bien, y Nancy no había tenido que preocuparse por el dinero. Pero, ¿de qué servía su profesión aquí? Hace mucho tiempo había una escuela y un jardín de infancia en el pueblo, pero eso fue hace años. La escuela cerró hace 10 años y el jardín de infancia aún antes. Aquí no había ningún palacio de creatividad. Asterisco asterisco y a dónde voy, asterisco asterisco, pensó con el corazón pesado. Asterisco asterisco mañana necesito caminar por ahí y preguntar. Tal vez alguien necesite que le quite la nieve ¿o qué?
No sé. Pero debe haber algo de trabajo aquí. La gente vive aquí, no, asterisco asterisco claro que sí se dijo a sí misma. Así que yo también puedo. ¿Cuál es el problema? Después de todo, pasé casi toda mi infancia aquí. Sintiendo que se calmaba o se agotaba completamente, Nancy finalmente volvió a dormirse. En sus sueños, escuchó la voz burlona de Rande repitiendo, asterisco asterisco bueno, bueno, a ver cómo te las arreglas trabajando como lechera, asterisco asterisco y qué, gruñó Nancy en su sueño. Es solo un trabajo como cualquier otro. Por la mañana se despertó con sonidos extraños. Algo afuera estaba chirriando, rechinando y raspando. Nancy se apoyó en el codo y miró por la ventana. Nathan estaba en el patio empuñando una pala de nieve gigantesca. Al verla, le hizo un gesto con la mano y corrió hacia la casa. Encontré una pala en el pasillo, dijo Nathan. Pensé que podría limpiar un poco mientras todos dormían. Nathan, dijo Nancy, sacudiendo suavemente los copos de nieve del abrigo de su hijo. Apenas tienes 13 años, sigues siendo un niño y estás intentando hacerlo todo solo. Te vas a agotar. No me voy a agotar, respondió Nathan encogiéndose de hombros. ¿Recuerdas que siempre decías que un hombre tiene que asumir su responsabilidad o nunca lo hará? Sí, lo recuerdo, suspiró Nancy. Lo recuerdo todo. Entonces, hagamos un trato, tú te encargas del desayuno y yo salgo a buscar trabajo. Necesitamos dinero, ¿entiendes? Se puso su abrigo de invierno y se calzó sus zapatillas húmedas. Hay botas de fieltro en el pasillo, señaló Nathan. Quizá deberías ponértelas o te vas a enfermar. Botas de fieltro, repitió Nancy, animándose. La vida definitivamente comenzaba a mejorar. Bueno, mira, dijo el granjero. No parece que seas del campo. A lo mejor creciste en el pueblo, pero no estás acostumbrada al trabajo manual. Mira esas manitas tan pálidas, como la piel de un niño, comentó con escepticismo. Nancy tampoco confiaba mucho en él. La granja era grande y la ciudad cercana, bastante tacaña. El granjero pagaba poco y exigía mucho, razón por la cual los trabajadores no querían ir allí. Sin embargo, Nancy razonó que no había otro trabajo para ella en ese lugar, así que decidió intentarlo y fue directa hacia la granja. ¿Qué tal se te dan las aves?, preguntó él. ¿Puedes manejarlas? ¿Y los cerdos? Con las aves, no, negó Nancy con la cabeza. Mi abuelo tenía cerdos, pero no me ocupaba de ellos. Sin embargo, puedo encargarme de cabras y vacas sin problema. Ayudé a mi abuela a ordeñarlas. ¿Sabes ordeñar bien? Perfecto. Necesito ayuda porque Judy Grant está abrumada. Será su asistente. Mi nombre es Dexter Lawrence. Y yo soy Nancy. Solo llámame así. No puedo pagarte mucho, pero tendrás una jarra de leche al día y una docena de huevos a la semana. Además, puedes llevarte un pollo por semana. No pasarás hambre. Podrás hacer sopa o tartas. ¿Qué dices? ¿Te animas? Me animo, respondió Nancy con una gran sonrisa. No tengo otra opción. No puedo dejarme morir de hambre. ¿Dónde está tu esposo?, preguntó de repente Víctor. Veo que aún llevas el anillo. Nancy miró su anillo de bodas con fastidio. Debería habérselo quitado, pero no había pensado en ello. Ahora ya era tarde. El anillo está, pero él no, gruñó. Nos estamos divorciando. Ah, entiendo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a quedarte aquí o...? Víctor miró significativamente hacia el camino que conducía a la ciudad. No lo sé todavía, respondió Nancy sinceramente. Me quedaría, pero aquí no hay escuela ni clínica, y tengo hijos. Es un problema. Por ahora estamos aquí. Cuando nos divorciemos, ya veremos. Quizá nos vayamos, pero solo si encontramos un lugar donde vivir y yo consigo trabajo en la ciudad. ¿Tu esposo era el que te mantenía?, preguntó Víctor frunciendo el ceño.
Esposo, respondió Nancy de forma cortante y continuó. Por ahora viviremos aquí. Tal vez nos acomodemos. Otras personas viven aquí, ¿por qué no nosotros? La casa es pequeña, pero es nuestra. Y ahora hay trabajo. Ella realmente quería creer esas palabras. Quería creerlas con todo su corazón. Al llegar a casa, Sandra la recibió con una taza de té caliente y algunas galletas. Steven sigue durmiendo, dijo. Se despertó, se dio la vuelta y volvió a dormir. Es la tranquilidad del campo y el aire puro. ¿Dónde está Nathan?, preguntó Nancy. Él te olía maravilloso, pero estaba demasiado caliente, así que dejó la taza en la mesa. Déjalo enfriar. ¿Dónde está Nathan? Se fue con los vecinos, respondió Sandra. Dijo que quería preguntar si alguien necesitaba que les quitaran la nieve del techo o si necesitaban leña. Nancy sonrió. Tengo un buen hijo. Uno bueno, confiable y trabajador. Con un hijo así, no pasarás hambre. Yo también encontré trabajo, dijo. Seré lechera en la granja. No pagan mucho, pero me darán algo de comida, leche, huevos y a veces un pollo. Por ahora, es suficiente. No terminó su pensamiento porque la puerta principal se cerró de golpe y Nathan apareció en el umbral con las mejillas sonrosadas por el frío. Mamá, gritó Nathan. Mamá está en la cocina, exclamó Sandra rápidamente, llevándose la mano a la boca al recordar que Steven estaba durmiendo. Luego susurró, pero Steven está durmiendo. Sin embargo, empezó a reír. Que se despierte. Ya es hora. Mamá, traigo regalos, declaró Nathan ceremoniosamente, colocando 2 bolsas enormes en la mesa. Ganados honestamente, añadió con orgullo. Hay una anciana que vive cerca. Su esposo está discapacitado y no puede caminar. Quité la nieve del techo y limpié el camino. No tenían mucho dinero, así que me pagaron con alimentos, leche fresca, un tarro entero, mantequilla, papas, carne congelada y mermelada. No sé de qué es la mermelada, pero dicen que está deliciosa. Vaya, exclamó Nancy maravillada. Aquí hay suficiente comida para unos días. De repente, se quedó en silencio y escuchó atentamente. ¿Steven se despertó? ¿Está tosiendo? Se dirigió rápidamente al dormitorio. Steven estaba tosiendo sin despertarse y sus mejillas estaban demasiado enrojecidas. Nancy se inclinó sobre su hijo y le tocó la frente. Como sospechaba, tiene fiebre. Mamá, murmuró el pequeño adormilado, extendiendo los brazos hacia ella. Estoy aquí, cariño, dijo Nancy mientras lo tomaba en sus brazos. En ese momento sintió que el calor del niño era tan intenso que parecía como si le hubieran echado agua hirviendo. La fiebre era más alta de lo que había pensado. Tengo frío, dijo Steven. Sí, un momento, respondió Nancy, ayudándolo a abrigarse mientras caminaba hacia la cocina. Necesitamos un médico. ¿Tenemos que ir al hospital?, preguntó Nathan con las cejas levantadas. No lo sé. La fiebre no es tan preocupante, podemos bajarla con agua fría. Pero quiero que un médico escuche esa tos. Nancy, con la mano temblorosa, marcó el número de emergencias. Para su sorpresa, los médicos llegaron rápidamente. Nancy había estado convencida de que tendría que esperar mucho tiempo y se había preparado para la posibilidad de tener que conducir hasta la ciudad si era necesario. Parece neumonía, señora. Tenemos que llevarlo al hospital, dijo el médico. Prepare sus cosas. Acompaña al niño. Yo, apenas pudo articular Nancy. No puedo. Estoy sola con los niños. No tengo a nadie con quien dejarlos y tengo que trabajar a las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana?, preguntó el médico. ¿A qué se dedica? Soy lechera en una granja cercana. ¿Y el padre de los niños?, inquirió el médico. No hay padre, interrumpió Nathan rápidamente.
Tal vez debería ir con Steven. ¿Y cuántos años tienes? 13. Entonces no puedes ir. Bueno, aquí está el plan, nos llevamos al niño ahora. Mamá, vienes con nosotros. No tardará mucho, solo necesitamos procesar algunos papeles y luego volverás. Pero el pequeño tiene que quedarse solo en el hospital. Es solo un bebé. Nancy vaciló. Steven era pequeño. ¿Qué otras opciones tenía? Si no iba a trabajar en 1 o 2 días, no tendrían nada para comer. No te preocupes, la tranquilizó el doctor. No eres la primera, esto pasa. Lo cuidaremos bien, tenemos un personal muy bueno. Y por favor, no pienses en esas historias de terror sobre niños descuidados y olvidados en los hospitales. Eso no pasará con Steven. ¿Es seguro?, preguntó Nancy, con la voz quebrada. Por supuesto. Y no llores, asustarás al niño. Prepárate. Mañana, después del trabajo, puedes venir a visitar al pequeño. Curiosamente, la expresión del médico era compasiva. Nancy se había preparado para recriminaciones y acusaciones de falta de maternidad, incluso amenazas de llamar a los servicios sociales. A menudo había leído sobre situaciones similares y, en su mente, había juzgado a las madres que dejaban a sus hijos solos en el hospital. Ahora entendía que muchas veces no era una elección, sino la falta de una. Las palabras de consuelo del doctor y su tono calmado fueron tan inesperados que Nancy casi se echó a llorar. Al salir de la casa, el médico se detuvo en la puerta y dijo suavemente: «No seas tan dura contigo misma. Todo estará bien. He trabajado en los suburbios durante 3 años. ¿Sabes cuántas personas como tú he visto? No tengas miedo. Toma lo que necesites y vámonos». Nancy, casi en estado de shock, sacó la ropa de su hijo y los documentos de su mochila, se puso la chaqueta y dijo: «Vamos». El hospital era ruidoso y anormalmente brillante. Las luces cegadoras le hicieron daño a los ojos. De inmediato bajaron la fiebre de Steven y lo colocaron en una habitación con otros 2 niños. Esos niños, por supuesto, estaban acostados junto a sus madres. Nancy sintió que esas mujeres la miraban con juicio y murmuraban entre ellas, lanzándole miradas de desaprobación. «¿Cómo puedes dejar a un niño tan pequeño?», le preguntó finalmente una de ellas. «Tengo otros 2 hijos», respondió Nancy con amargura. «Y trabajo. ¿Crees que quiero dejarlo? ¿Acaso no tienes abuelas? ¿O un esposo?» «No tengo a nadie». Dudó un momento y luego continuó: «Por favor, quiero pedirte que cuides a Steven. Te dejaré mi número de teléfono. No tengo a nadie más a quien pedir ayuda». Se quitó el anillo de bodas del dedo y se lo entregó a la mujer más cercana. «Tengo unos pendientes, pero están en casa. Te los traeré mañana». La mujer miró a Nancy con escepticismo, pero tomó el anillo de todas formas. «Está bien», dijo Nancy, aliviada. «Te escribiré mi número. Llámame en cualquier momento. Nos vemos mañana». Se volvió hacia su hijo. La fiebre había bajado y, aunque todavía tosía, su pequeño rostro se veía más animado. «Los niños se recuperan rápido», pensó Nancy, mientras intentaba convencerse, no soy una mala madre. Simplemente no tengo elección. Steven tocó suavemente la cara de su madre con su manita. «No llores, mamá. Estoy bien». Nancy no se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Rápidamente la secó con la palma de la mano. «Iré justo después del trabajo», prometió Nancy. Le dio un beso en su cabeza rizada a su hijo antes de salir de la habitación. Al llegar al pasillo, se detuvo junto a la ventana, sintiéndose enferma de miedo por su hijo y furiosa por su propia impotencia. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de su esposo. Randy respondió de inmediato, pero por el tono de su voz, estaba claro que no estaba sobrio.
Steven está enfermo, dijo Nancy secamente. Neumonía. Lo han ingresado en el hospital infantil. No puedo quedarme con él, tengo que trabajar. Tienes que venir y estar con él hasta mañana. Luego encontraré alguna solución. Yo también tengo trabajo, protestó Randy. ¿Por qué debería dejarlo? Eres una mujer libre ahora, así que encárgate de tus propios problemas. Si eres tan fuerte e independiente, aprende a no depender de nadie. Que te jodan, dijo Nancy con fría furia, colgando la llamada. Como si el hecho de que él ya no fuera su esposo significara que tampoco era padre de sus hijos. Qué rápido había cambiado todo. Hasta el día anterior, él había sido un padre cariñoso y, en general, una persona decente. El teléfono volvió a sonar. Nancy contestó sin mirar la identificación del llamante y se arrepintió inmediatamente. Me humillaste, gritó Randy con histeria en su voz. Me humillaste y ahora me llamas como si nada hubiera pasado, pidiéndome un favor. Soy solo tu fan. Nunca había visto tal audacia. Y ni se te ocurra contar con la manutención de los niños. Ni sueñes que me pierda, respondió Nancy, luchando por hacerse oír en medio de la interminable corriente de palabras de Randy. No necesitaba escuchar todas sus razones, había captado lo esencial y eso era suficiente. Metiendo el teléfono en su bolsillo, salió del hospital sin mirar atrás y corrió hacia la parada del autobús. Necesitaba llegar temprano al pueblo. Después de todo, llegar tarde en su primer día de trabajo sería demasiado arriesgado. Solo al llegar a la parada recordó que no tenía dinero. No llevaba efectivo y su querido esposo había bloqueado sus tarjetas. Por si acaso, revisó de nuevo sus bolsillos y, milagrosamente, encontró 2 billetes de $100. Es Nathan, se dio cuenta. Debía haberle metido algo en el bolsillo de su propia reserva. Su corazón se llenó de una ternura infinita por su hijo mayor. Qué chico tan maravilloso había llegado a ser, tan parecido a su padre. Durante muchos años, Nancy no había pensado en él, prohibiéndose recordarlo porque le dolía demasiado. Pero ahora, ese mismo día, en ese autobús tembloroso, los recuerdos volvieron y la envolvieron como una manta cálida, sin herirla ni abrir viejas cicatrices. Con una sonrisa, Nancy recordó el rostro de Timothy y su primer encuentro en la sala de lectura de la biblioteca pedagógica. En ese momento, se sorprendió de que un chico tan guapo estuviera en la biblioteca. Debería haberse dedicado a la actuación, y sin embargo, allí estaba, entre libros. En ese entonces pensaba que todas las personas atractivas querían estar en el escenario o, al menos, en la televisión. Pero Timothy estaba sentado en la mesa de al lado, rodeado de libros de texto, ocupado tomando notas, aparentemente ajeno a todo. O quizás solo fingía no darse cuenta. Al día siguiente, cuando vio a Nancy, Timothy asintió levemente. Era algo habitual. Los estudiantes que se cruzaban frecuentemente allí siempre se saludaban, a veces incluso sin saber los nombres del otro. Nancy respondió con una sonrisa amigable. Timothy inmediatamente recogió todos sus cuadernos y libros, se acercó y señaló un asiento vacío a su lado. ¿Puedo sentarme aquí, Nancy? Oh, ¿sabes mi nombre?, preguntó ella, sorprendida. Escuché que alguien te llamó ayer y lo oí, así que, ¿puedo sentarme? Claro, dijo Nancy, permitiéndole sentarse y añadiendo para sí misma, puedes hacer lo que quieras riendo de su propia tontería. Pero, ¿qué podía hacer? El amor a primera vista era algo complicado e insuperable. Resultó que Timothy no era del departamento pedagógico. Estoy escribiendo un trabajo para un amigo, explicó, y necesito libros que no están disponibles para préstamo, así que tengo que conseguir un pase temporal. Pero en realidad soy de la Facultad de Medicina. Nancy lo escuchó con curiosidad, aunque honestamente no le importaba en qué estudiaba. Se sorprendió al darse cuenta de que podría haber sido un estudiante de lingüística o geología, y no le habría importado en absoluto. Solo quería estar cerca de él, escuchar su voz.
Lo que sucedió a continuación fue un borrón en su memoria, sin detalles o secuencia clara de eventos. Por alguna razón, recordó el sol otoñal brillando y las hojas doradas crujientes bajo sus pies. Recordaba un helado en un cono de barquillo y un músico callejero junto al paseo marítimo. Eso es verdad, porque éramos muy felices entonces, concluyó Nancy. La felicidad había desplazado todos los detalles de su romance, dejando solo el paisaje en su mente, interminables corrientes de luz y oro, oro y luz. Pero solo 3 meses después, Timothy se fue. Un día, simplemente no apareció para encontrarse con ella después de clases. Nancy pensó que algo debía haberlo retrasado y que llegaría en la tarde, pero no apareció esa noche ni al día siguiente. Su teléfono también estaba en silencio. Despedirse siempre era difícil, pero despedirse de alguien que amas no es solo difícil, es doloroso, especialmente cuando se te niega el derecho a conocer la razón. Nancy pasó todo el fin de semana en la cama. Sus amigas la invitaron a salir para distraerla, pero ella se quedó en casa por 2 razones. Primero, en secreto, esperaba que todo se resolviera, que Timothy viniera o llamara. Claro, después de 2 semanas de silencio ensordecedor, incluso pensar en eso parecía absurdo, pero una esperanza ciega persistía, y matarla por completo habría sido insoportable. ¿Cómo podría vivir entonces? La segunda razón asustaba aún más a Nancy, haciéndola temblar y sudar las palmas. ¿Y si lo veía con alguien más mientras salía con sus amigas? Era mejor quedarse en el dormitorio, sumergida en libros de texto. Al menos eso sería algo productivo. Y, de hecho, hubo algún beneficio. Nancy aprobó sus exámenes con excelentes calificaciones, pero ni siquiera pensó en celebrarlo. Por el contrario, habría preferido reprobar todo, así habría tenido que prepararse para los exámenes de recuperación y no habría tenido tiempo para pensar en Timothy. Durante las vacaciones de invierno, fue al pueblo de sus abuelos, y por primera vez en todo este tiempo pudo apagar su teléfono, alejar cualquier pensamiento y verdaderamente descansar. El hogar es donde está el corazón, pensó Nancy al despertarse por la mañana. Se sentó en la cama, envuelta cálidamente en una manta, e inhaló con placer el aire familiar de su hogar de infancia. Su abuela ya estaba horneando pasteles, y el querido aroma llenaba la casa. De repente, Nancy sintió que todo realmente estaría bien. Estaba en casa, y eso significaba que todo estaba bien allí. Era amada, apoyada y protegida. El año nuevo se acercaba, y su abuelo traería un árbol de Navidad del bosque. *** traducción al español del texto completo ***. Él y su abuela cortaban guirnaldas de papel mientras colgaban dulces en las ramas. Su abuelo segaramente permitía que pequeños ardillas y conejos hechos con trozos de madera formaran parte de la decoración de la festividad. Estaba tan absorta en estos pensamientos que, cuando escuchó un golpe en la puerta, pensó que era su abuelo trayendo el árbol. Pero en lugar de su voz, escuchó otra, la de Timothy. «No quiero verlo», gritó antes de darse cuenta del porqué. Nancy llamó a Timothy, ignorando las preguntas de su abuela mientras entraba en la habitación. «Déjame explicarte». «Vete», respondió Nancy. «Solo escucha», dijo él, agachándose frente a la cama, intentando mirarla a los ojos. Nancy hundió su frente en la manta. «Vete». «Está bien, pero déjame decirte esto», insistió Timothy. «Nancy, mis padres están muertos». «Escucha, yo tampoco sabía nada», continuó. «Venían a visitarme. Pensé que llegarían y que podría presentártelos, pero hubo una tormenta de nieve en la carretera. El coche perdió el control. Mi papá no tuvo tiempo de hacer nada, y volcaron. No podía pensar en nada», dijo, con la voz rota. «Seguí pensando, lo resolveré, los enterraré, luego te llamaré, pero no pude». ¿Entiendes? No podía distinguir el día de la noche. Y cuando recobré la razón, vi que había pasado tiempo. Te llamé, pero no contestaste.
Fui a la ciudad y me dijeron en el dormitorio que habías terminado todo antes de tiempo y regresado a casa. Así que aquí estoy. ¿Y tú, aún no quieres mirarme? Vete, repitió Nancy. ¿Ya has dicho lo que querías?, preguntó ella con frialdad. Entonces, lárgate. No levantó la cabeza ni cuando escuchó sus pasos hacia la puerta, ni cuando se detuvieron. Timothy permaneció en el umbral por un largo rato, mirándola, y luego se marchó. Estás equivocada al actuar así, la reprendió su abuela. El muchacho está pasando por un mal momento. Nancy no respondió. ¿Qué clase de amor era ese si él no pensaba en ella durante su desgracia? Quizás sí lo estoy, murmuró ella en voz baja. Al regresar a la ciudad, Nancy volvió a sentirse mal. Era difícil ver las calles por las que había caminado junto a Timothy. Le daba miedo ir a la biblioteca, ¿y si él estaba escribiendo un trabajo para otra persona? También notó que se cansaba rápidamente y a veces sentía que no podía respirar. Nancy estaba casi segura de que solo eran nervios y no dijo nada cuando el médico se rió y exclamó: «¡Felicidades!». «¿5 semanas?», preguntó ella, sin entender. ¿Eso es todo el tiempo que me queda? Señorita, suspiró el médico, negando con la cabeza, está embarazada. Aproximadamente 5 semanas. Claro, la ecografía dará una fecha más precisa. ¿Está claro ahora? Claro, repitió Nancy en voz baja, abandonando la clínica y murmurando para sí misma. Claro, claro. Pero nada tenía sentido para ella. Nada. De repente, alguien la agarró del brazo con fuerza y la hizo retroceder. Nancy apenas tuvo tiempo de jadear antes de encontrarse en los brazos de un extraño. «¿Qué crees que estás haciendo?», protestó, pero él la interrumpió. «¿No estás mirando por dónde caminas? Casi te atropella un autobús». Nancy miró hacia atrás. Efectivamente, un gran vehículo pasaba en ese momento. El conductor le lanzó una mirada feroz. «¿Estás bien? Vamos a encontrar un banco». «¿Cuál es tu nombre?» «Nancy». «Bueno, eso es lindo. Soy Randy». Randy la acompañó hasta su dormitorio ese día, y cuando le pidió su número de teléfono, Nancy admitió con honestidad: «Estoy embarazada y probablemente voy a ser madre soltera, así que si te gusto, es mejor que no lo sepas». Randy asintió. «Ahora lo sé, ¿me darás tu número?». Así es como manejaba todo, rápidamente y sin crear drama. Eso era lo que le gustaba de él. Cuando quedaban menos de 3 meses para el nacimiento, Randy le dijo: «Es hora de que nos casemos, para que el niño nazca en una familia. Todo está como debe ser». Nancy ya no veía a Timothy. Nathan consideraba a Randy como su padre, pero ahora Nancy pensaba en cómo Nathan había crecido, pareciéndose físicamente a su verdadero padre, en su voz e incluso en sus gestos. Y ahora Timothy probablemente estaría contento de tener un hijo así. Cometí un error, pensó amargamente. Alejé al hombre que amaba cuando debía haberlo entendido, consolado, abrigado. Y ahora no puedo arreglar nada, nada. El autobús se acercaba lentamente a la parada, deslizándose por la carretera helada. Era como si hubiera despertado. Recordar no tenía sentido. Había pensado demasiado y se sentía molesta, pero ¿cuál era el punto ahora? Las tareas se acumulaban. Los niños la esperaban en casa. Steven seguía en el hospital. ¿Y qué más? Ah, sí, también estaba el trabajo, y tendría que ordenar la casa y solicitar el divorcio, pero eso podía esperar hasta que Vanya fuera dado de alta. Caminó hacia las puertas y saltó de los escalones del autobús, incluso antes de que éste se detuviera por completo. La parada estaba situada en un lugar interesante, al otro lado de la carretera, frente a un cementerio rural. Parecía un poco lúgubre, pero pensándolo bien, era conveniente. Algunas personas de la ciudad venían a visitar las tumbas de sus seres queridos y no se podía simplemente pasar de largo.
No he visitado la tumba de mi abuelo, pensó Nancy y, sin dudarlo, caminó hacia el cementerio. Era una pena que su abuela hubiera sido llevada a otra ciudad. Había decidido visitar a una vieja amiga poco antes de su muerte y falleció allí. Se fue en paz, simplemente no despertó una mañana. Fue lejos llevarla de vuelta, hacía un calor insoportable en ese entonces, así que la enterraron lejos de allí. Y su abuelo no vivió ni un año después de su muerte. Nancy caminaba por el sendero cubierto de nieve, mirando ocasionalmente las inscripciones en las lápidas, lo que le hacía sentir peor. No quería mirar hacia arriba. Ahí estaba Michelle, una excelente costurera, y su abuela solía traerle piezas de percal de la ciudad. Michelle Guzmán cosía para todos en el pueblo. Y ahí estaba Harry Davidson. ¿Cuántos años había sido guardabosques aquí, enseñando a los niños sobre hierbas medicinales y bayas comestibles? No, mejor no pensar en ello. Bajó la vista y caminó rápidamente hacia adelante, sin permitirse mirar alrededor. Estaba a solo 10 pasos de la tumba de su abuelo cuando casi se topó con un hombre que estaba de espaldas a ella. ¿Conocía a mi abuelo?, preguntó. Él se giró lentamente hacia ella con una sonrisa irónica. No, solo a su nieta. Hola, Nancy. Timothy. No pudo evitar reconocerlo. Él y su hijo se parecían tanto. Como dos gotas de agua, excepto que el padre tenía un toque de gris en las sienes. Timothy, ¿eres tú? Sí, exactamente. ¿Cómo has estado? Ahora vivo aquí en la casa vieja. Me mudé ayer con los niños. ¿Y tu esposo se quedó en la ciudad? No tengo esposo, respondió bruscamente. Estamos divorciándonos. Rápidamente, para cambiar de tema, ella preguntó. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Él se encogió de hombros. No lo creerás. Quería aprender algo sobre ti. Recordé que tus abuelos vivían aquí, pero no podía recordar dónde estaba tu casa. Decidí preguntar a los locales. Dijeron, Nancy vive en la ciudad, pero puedes encontrar a tu abuelo allá. Probablemente estaban bromeando. Vine aquí y aquí está el cementerio. Nancy mordió su labio. Había tantas cosas que quería decir, pero después de todos estos años, ¿él lo entendería? Quizás sería inapropiado. Hoy estaba pensando en ti, dijo finalmente, y sabes, ahora me da vergüenza haberte alejado. En ese entonces fui tonta. El tonto fui yo, respondió Timothy con calma. Debería haber ido a verte de nuevo hasta que me escucharas, pero mi orgullo se interpuso. Ella le sonrió. Ahora que la culpa que llevaba tanto tiempo en su alma había sido levantada, se sentía ligera, como si sus hombros se hubieran relajado. ¿Quieres pasar a casa? Apenas nos hemos mudado, pero podemos tomar té, a menos que necesites volver a la ciudad. ¿Hay alguien esperándote en casa? Nadie me espera. Vivo solo y el té es justo lo que necesito. Tengo un poco de frío. Ni siquiera pensó en pretender. Era muy reconocible. Timothy siempre había sido así, y Nathan también. Nunca pretendían ser alguien más. Nancy respetaba particularmente ese rasgo en su hijo. No todos tienen el valor de ser siempre ellos mismos, sin importar lo que pase. Todavía no me he casado, dijo Timothy, tomándola del brazo. Honestamente, te metiste tanto en mi alma que ni siquiera pensé en ello. Así que no tengo esposa ni hijos. Tienes mucho tiempo. Sabes, es una pena, la familia es maravillosa. Bueno, sobre los niños, sonrió. Quizás te equivoques. De repente, Timothy se detuvo. Estás mintiendo, dijo, pero la alegría destellaba en sus ojos. Estás mintiendo, Nancy. Ella se encogió de hombros. Vamos, lo verás por ti mismo. Nathan estaba en el patio, quitando la nieve del techo. Al ver a su madre, rápidamente saltó a un montón de nieve. ¿Cómo está Steven, mamá? Steven está bien.
Voy a verlo otra vez mañana. ¿Y Steven es? Timothy dudó. Es el más joven. Ahora está en la sala de pediatría. Tiene neumonía en la sala de pediatría. Los ojos de Timothy se agrandaron de sorpresa. ¿Por qué no me lo dijiste? Oh, claro, ¿cómo ibas a saber que trabajo allí? Nancy, no te preocupes por tu hijo. También tengo un apartamento cerca del hospital. Deberías quedarte allí. Te será más fácil visitarlo. No puedo, dijo. Tengo un trabajo aquí. Trabajo como lechera. Ya veo, Timothy alargó la palabra con intención. Bueno, aquí está el asunto, necesitamos resolver esto. No puedes traer a tu hijo aquí después del hospital. La casa es vieja, es obvio, y ni siquiera hay una clínica cerca. No, Nancy. Esto no servirá, dijo. Como doctor, lo prohíbo. Vives en la ciudad, hay mucho espacio. Nada más de granja para ti. El niño necesitará recuperarse y pasar mucho tiempo al aire libre. Tienes que estar con él. Mamá Nathan le recordó suavemente su presencia. Quizás deberíamos entrar a la casa. Oh, déjame presentarte, dijo. Nathan, este es. Mi nombre es Timothy, dijo él, extendiendo la mano hacia su hijo. Tu mamá y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nathan, vamos adentro, continuó. Sandra preparará un poco de té. La cara de Timothy se congeló con una sorpresa alegre. Es como mirarse en un espejo, susurró a Nancy. ¿Sabe el chico? No, se lo diremos más tarde. Mamá Nathan llamó tocando la ventana. ¿Qué haces allá afuera en el frío? Entra. Ya vamos, respondió Nancy. De repente, Timothy envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Nancy y la llevó detrás de la casa. No nos hemos visto en 13 años, ¿y no me vas a besar? Nancy rió feliz, abrazando a su amado. Tontamente no nos besamos durante 13 años, pero ahora parece que tenemos mucho tiempo para eso. Y ella tenía razón, TBN.